A partir de esta reciente sentencia de la Corte Suprema, se ha establecido como criterio, ¿no?, que un colaborador que sufre un accidente que no es responsabilidad de la empresa, sino que puede ser responsabilidad de un tercero, sea indemnizado, ¿no?, por el propio empleador que, como tú mismo señalas, no tuvo la culpa del accidente, ¿no? Lo que constituye pues una cuestión preocupante para los empleadores que ya no pueden, o sea, por más precauciones que tomen, no se puede controlar el riesgo de que un tercero, un hecho de la naturaleza o eventualmente el propio trabajador, ¿no?, incurra en un acto, en una negligencia que pueda dar lugar a un daño, ¿no? Y la empresa no tendría por qué ser responsabilizada por ese daño, más aún teniendo en cuenta que hay toda una serie de coberturas en el sistema que están destinadas a cubrir los daños naturales propios del trabajo, porque todo trabajo, por más simple que sea, puede tener o generar algún tipo de riesgo o algún daño para el trabajador como consecuencia de actos de terceros, negligencias, hechos fortuitos, y para eso sirve el sistema de aseguramiento, o sea, sirve la contribución que se paga a salud, el pago del seguro complementario de trabajo de riesgo. Aquí estaríamos hablando de un costo adicional que se carga a las empresas por algo que no es su responsabilidad, ¿no? Y entiendo que esta sentencia fue publicada en El Peruano hace más o menos una semana y media, ¿no? O sea, digamos enero de este año. El argumento principal de la Corte ha sido que el empleador tiene un deber de protección, por un lado, frente a su trabajador, es decir, tiene que protegerlo respecto de cualquier daño que pueda sufrir como consecuencia del trabajo. Y adicionalmente que el empleador tiene que asumir todo el riesgo que se pueda producir como consecuencia del negocio, ¿no? Y por lo tanto tendría que indemnizar los daños que se generen como consecuencia de ese riesgo, ¿no? Sin embargo, como te comenté hace un momento, en realidad el sistema, ¿no?, de relaciones laborales efectivamente asume que las actividades empresariales generan un riesgo, pero para cubrir ese riesgo están los seguros, ¿no? La contribución a salud, el pago al sistema previsional, de pensiones, ¿no?, el pago del seguro complementario de trabajo de riesgo para las actividades que son riesgosas, y lo que se está haciendo es aquí cubrir o hacer que las empresas cubran un daño adicional al que ya están cubriendo a través de todo el pago de todo este sistema de protección. No se ha hecho mención a legislación extranjera, pero sí se usan argumentos de la doctrina comparada sobre distintas cosas, ¿no? No hay ahí, no conozco yo ningún sistema extranjero en el que se establezca que el empleador está obligado a pagar por daños, aunque no haya incurrido en ningún incumplimiento, ¿no? Es normal que el empleador tenga que pagar una indemnización mayor si el trabajador sufrió un accidente porque no se le proporcionó un equipo de protección personal, es decir, no tuvo casco, no tuvo zapatos con punta de acero, o porque no se le capacitó adecuadamente, no se le dijo, oye, anda, trabaja, y no se le explicó cómo funcionaba la máquina, ¿no? Entonces hubo una mala manipulación de la máquina y el trabajador sufre un accidente. Esos son incumplimientos del deber de protección, y un incumplimiento por parte del empleador sí da lugar a una indemnización al trabajador. Pero aquí estamos hablando de casos en los cuales el empleador no ha incurrido en ningún incumplimiento, capacitó adecuadamente a su trabajador, se le dio todos los equipos de protección personal, cumplió con pagar todos los seguros, y sin embargo, por un hecho ajeno totalmente a su control, el trabajador sufre un daño. Así como la Corte Suprema nos ha traído esa sentencia negativa, por ahí han habido algunos criterios positivos o que se pueden rescatar del año anterior, ¿no?
Pero sí, en las últimas jurisprudencias que hemos podido ver, efectivamente lo que hay es un endurecimiento, ¿no?, del sistema de relaciones laborales hacia las empresas, ¿no? Desde hace varios años, ¿no?, vemos que nuestro sistema tiende a una marcada protección de los trabajadores, que en algunos casos, con interpretaciones en algunos casos muy rígidas, ¿no?, que sí generan pues una falta de flexibilidad en nuestro sistema de relaciones laborales, ¿no? En todo caso, lo que como empresas podrían hacer los empleadores es incidir en cumplir pues con sus obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, para que en la oportunidad en la cual ocurra un accidente o una enfermedad profesional, este no pueda ser generado o no se genere por culpa de la empresa, y estén en una mejor posición para defenderse frente a un reclamo judicial y eventualmente hacer que este criterio de la Corte Suprema cambie, ¿no?